Un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos y las hermanas también que se unen con nosotros a esta programación. Les saluda su hermano en la fe, Hugo Tapiolas, aquí desde Paraguay para el continente y para el mundo. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Ese es el nombre de nuestro canal en Google. Pueden entrar allí para poder encontrar los temas que semana tras semana estamos subiendo para tu beneficio espiritual. Oh, mis amados, es un gozo tan pero tan grande poder llegar a sus hogares. Pero el gozo más grande que podemos tener es que podamos llegar por la palabra, por medio de la palabra de Dios a sus corazones. Ese es y sería el gozo más grande que podemos tener en nuestros corazones. Oh, mis amados, estamos felices porque hoy estamos subiendo a nuestro canal el tema número 115. 115 temas para tu crecimiento, para tu beneficio espiritual. Así que, mis amados, no hay excusa para nadie. Todos podemos crecer. Todos podemos crecer y tener esa musculatura espiritual que tanto necesitamos para poder hacerle frente a las pruebas, a las tentaciones, a las insinuaciones de Satanás, a las herejías que el enemigo quiere sembrar en nuestros corazones, y también a las calumnias y a los vituperios, a las mentiras que lanzan contra nosotros. Quiero decirles, hermanos, que una de las cosas que yo agradezco al Señor son las calumnias y las mentiras que lanzan contra nosotros. ¿Saben por qué? Porque Jesús fue claro, demasiado claro fue el maestro en Mateo 5 cuando dijo: gozaos y alegraos cuando hablen mal contra vosotros mintiendo, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Quiere decir, mis amados, que cuando nos calumnian, cuando lanzan mentira, cuando apuntan sus cañones contra nosotros, eso lo único que hace es confirmar las palabras del Señor Jesús en Mateo 5, porque en Mateo 5 Jesús dijo clarito que íbamos a ser vilipendiados por su causa. Quiere decir, mis amados, que lejos, pero lejos de sentirnos tristes o amargarnos por las calumnias, tenemos que llenarnos de gozo. ¿Por qué? Porque se cumplen las palabras dichas por el Maestro. Así que, mis amados, estamos felices también por eso, porque el conflicto de los siglos es clarito cuando dice: la oposición es la suerte que le toca
a todos aquellos que prediquen verdades distintivas para su época. Eso está clarito y no puede ser de otra manera. Y eso se va a cumplir en todos aquellos que prediquen la verdad claramente y sin rodeos. En todos aquellos que levanten en alto el estandarte. En todos aquellos que defiendan la fe que una vez fue dada a los santos. Así que, mi estimado hermano, ánimo, fuerza y sigamos adelante dándole a la trompeta el sonido certero. Muy bien, vamos entonces a comenzar nuestro programa de la fecha doblando nuestras rodillas y para que podamos pedir la dirección, la guía y la tutela del Espíritu Santo. Porque no se puede abrir la palabra de Dios sin antes solicitar la guía, la dirección del Dios Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación para comenzar nuestro tema de hoy. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti porque queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por ser tan bueno, misericordioso, paciente y clemente para con nosotros. Gracias porque realmente eres bueno y porque estás dispuesto a hacer mucho, pero mucho en nuestro favor. Y te queremos pedir que te quedes a nuestro lado, que bendigas tu palabra al ser predicada y proclamada en esta hora. Que la misma pueda realmente causar el impacto pero tan anhelado por todos los ángeles del cielo, aparte de la deidad. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Acompáñanos, fortalécenos, tonifícanos. Danos el valor que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, no importa las circunstancias adversas que nos toque pasar. Y que podamos aprender a confiar en ti. Que podamos aprender a amarte cada día más. Bendice a todos los hermanos que en diferentes países se unen con nosotros a esta programación. De tal manera que juntos podamos crecer en el conocimiento de tu verdad y de tu palabra. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos como somos y ayúdanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, aquí tenemos entonces el tema de la fecha. Hoy vamos a defender esta tesis. La tesis de hoy se titula La mejor definición de arrepentimiento. Oh, mis amados, qué tema más precioso. Es un tema demasiado, pero demasiado precioso. Y este tema no solamente es para adventistas del séptimo día, sino especialmente para nuestros queridos y amados hermanos evangélicos. Porque, mis amados, lamentablemente, y digo lamentablemente porque fue el diablo el que les colocó en la cabeza a millones y millones
de nuestros hermanos evangélicos la idea de que la ley de Dios ya no está en vigencia. Oh, mis amados, esa es una mentira terrible, una mentira satánica, pero por excelencia. Es realmente tremendo. Y hoy justamente vamos a apuntar bastante en esa dirección. Muy bien, vamos entonces a buscar el texto bíblico. Vamos a poner acá primero en la pizarra el texto que va a sostener todo la tesis que vamos a defender en esta hora. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 va a ser el texto clave, el texto inicial y también el texto clave. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28:13 va a ser el texto que va a sostener todo el edificio que vamos a construir en esta ocasión. Oh, mis amados, hoy vamos a estudiar un tema precioso, un tema hermoso, pero al mismo tiempo un tema lleno, pero lleno de tremendas advertencias para cada uno de nosotros. Muy bien, vamos entonces a leer este pasaje. Proverbios capítulo 28, versículo 13 es el texto que va a acaparar la atención de la tesis que vamos a defender en esta ocasión. Proverbios 28:13. Noten, hermanos, la mejor, escuchen bien lo que les voy a decir, la mejor definición que existe en la Biblia de lo que es el arrepentimiento aparece en el versículo 13 de Proverbios 28. Yo no he encontrado, hermanos, no he encontrado otra definición más excelente, otra definición más fantástica, otra definición más espectacular que la que aparece en Proverbios 28:13. Este versículo, Proverbios 28:13, contiene la mejor definición de arrepentimiento. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, pero con lujo de detalles. Alabado sea el nombre del Señor por su palabra. Alabado sea el nombre del Señor por su preciosa palabra que hoy lo vamos a disfrutar. Dice así el verso 13: el que encubre sus pecados no prosperará. Noten, hermanos, qué tremenda advertencia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahí está, aquí está, mis amados, la mejor definición de lo que es arrepentimiento. La mejor definición de arrepentimiento aparece en el versículo 13 de Proverbios 28. El que encubre, el que tapa sus pecados,
no puede prosperar. Mas el que los confiesa y se aparta, noten esa expresión, y se aparta, alcanzará misericordia. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, vamos a buscar otros versículos que tienen relación, en primer lugar, con la primera parte del versículo 13. La primera parte del versículo 13 dice: el que encubre sus pecados. En relación a esa partecita del versículo tenemos Génesis 3:8. Génesis 3:8. También tenemos Primera de Samuel 15, versículo 15. También tenemos Salmos 32, versículo 3. Estos tres pasajes tienen mucho, pero mucho que ver con la primera parte de Proverbios 28:13. Por lo tanto, vamos a buscar en nuestras Biblias Génesis 3:8. Y ustedes se van a dar cuenta enseguida, prácticamente al instante, se van a percatar que este versículo 8 de Génesis 3 tiene mucho, pero mucho parentesco con la primera parte del versículo 13 del capítulo 28 de Proverbios. Dice así, Génesis 3:8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer, ahora viene el detalle, ¿qué dice? Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahí está. Noten, hermano, ellos se quisieron esconder de la presencia de Jehová Dios. Noten, hermanos, díganme si este pasaje no tiene una conexión bastante, pero bastante excelente con la primera parte de nuestro versículo de cabecera. Ahora, tenemos también Primera de Samuel 15:15. Vamos a ver qué detalle encontramos acá. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 15. Dice así el texto bíblico. Primera de Samuel 15:15. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Noten, hermanos, qué tremendo. Aquí también encontramos un pasaje muy, pero muy especial que también tiene que ver con la primera parte de el versículo 13 de Proverbios 28. Pero el principal de todos es Salmos 32. Vamos a buscar un poco este pasaje. Salmos 32, versículo 3. Este pasaje es demasiado clave, mi estimado. Este versículo tiene mucho, pero mucho que ver con el versículo 13, la primera parte del versículo 13 de
Proverbios 28. Noten lo que dice. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Noten el versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Noten, hermano, estos dos pasajes también nos hablan de lo que sucede cuando una persona quiere tapar o esconder sus pecados. Eso es lo que dice claramente el versículo 3 y 4 del Salmo 32. Ahora, vamos a buscar otros pasajes en relación a la segunda parte de Proverbios 28:13. Y para la segunda parte tenemos versículos como Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. También tenemos Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 12. También tenemos Salmos 32, 5. Y también tenemos Salmos 51. Salmo 51, versículo 1. Estos son los pasajes que corren paralelo con la segunda parte del versículo 13 de Proverbios 28. Entonces, vamos a buscar estos pasajes porque amerita que lo tengamos muy en cuenta. Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel. Vamos a buscar qué interesante es lo que vamos a encontrar acá. Segunda de Samuel 12, verso 13. Dice así el registro inspirado. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Noten, hermano, este pasaje, díganme si nos encaja perfectamente con la segunda mitad del versículo 13 de Proverbios 28. Aquí David confiesa que es el primer pedazo de la mejor definición de arrepentimiento que encontramos en el versículo 13. Ahora, el otro pasaje es Segunda de Crónicas 33. Vamos a buscar este pasaje. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 12. Dice así, hablando del reinado de Manasés. Dice: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Noten, mis amados, aquí tenemos otro pasaje que también tiene un parentesco muy cercano con Proverbios 28:13. Ahora, ¿qué nos dice Salmo 32:5? Salmo 32:5 también es otro pasaje que encaja perfectamente con la segunda mitad de Proverbios 28:13. Dice así el versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Ahí está. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije:
confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Acá está. Noten, hermano, este es otro versículo que tiene una conexión perfecta con Proverbios 28:13, segunda parte. Y también el último es Salmo 51:1. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ahí está. Y todo el Salmo 51 es prácticamente un pasaje que tiene mucho que ver con la segunda mitad de el versículo 13 de Proverbios 28. Muy bien, ahora la primera pregunta, noten, la primera pregunta que surge, que brota, es la siguiente: ¿qué relación existe? ¿Qué relación tiene Proverbios 28:13 con la justicia de Cristo? Esa es una pregunta interesantísima, mi estimado hermano. Pero antes de ir a la respuesta de esta pregunta, vamos a leer por lo menos un versículo que tenga que ver con la justicia de Cristo. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a la Odisea, porque ahí en Apocalipsis 3 nos vamos a encontrar con un versículo que tiene mucho, pero mucho que ver con el tema de la justicia de Cristo, la justicia de Jesús. Noten lo que dice el versículo 18 de Apocalipsis 3. Dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, ahí está, para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ahora, yo te pregunto, mi estimado hermano, ¿qué son las vestiduras blancas que Jesús le ofrece a la iglesia de la Odisea? Las vestiduras blancas que Jesús le ofrece a la Odisea no es otra cosa que la justicia de Cristo. Eso es lo que representa las vestiduras blancas. Y la desnudez de la Odisea representa la justificación por las obras. Eso es lo que representa la desnudez de la Odisea. Y por esa razón es que Cristo le ofrece vestiduras blancas para que no se note su vergüenza. Entonces, ahora sí, después de haber leído este pasaje, ahora sí vamos a contestar la pregunta que nos formulamos recién. ¿Tiene alguna relación la justicia de Cristo con Proverbios 28:13? La respuesta es un sí rotundo. Claro que sí. No solamente tiene relación, sino que tiene muchísima, pero muchísima relación. Y eso vamos a ver ahora. Noten lo que el don profético dice en Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 942. Una declaración preciosísima, y dice así: Cristo puede salvar hasta lo sumo a todos los que se acercan a Él con fe.
Noten, Cristo puede salvar hasta lo sumo. O sea, hasta lo sumo quiere decir hasta lo último, hasta lo máximo. Cristo puede salvar hasta lo sumo a todos los que se acercan a Él por fe. Si se lo permiten, ese es un detalle interesante. Si se lo permiten, los limpiará de toda contaminación. Noten, si se lo permite, Cristo no va a forzar la entrada. Por eso dice, si se lo permite. Si se lo permiten, lo limpiará de toda contaminación. Pero, acá viene un pero que tiene una fuerza tremenda. Pero si se aferran a sus pecados, ahí está. No hay posibilidad de que sean salvos. Noten, hermanos, qué tremendo bombazo esto. Noten, acá dice claramente que Cristo está dispuesto a salvar. Cristo no tiene ningún inconveniente, ningún problema en salvar a todos. Pero siempre y cuando, número uno, Él se lo permita. Y número dos, Él se despoje, se desprenda de sus pecados. De otra manera es imposible, es completamente imposible que Cristo le pueda salvar. ¿Por qué? Porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dicho de otra manera, si Cristo intenta salvarle, pero él no se desprende, no se despoja de su pecado, por más poder que Cristo tenga, ese poder Cristo no puede salvar a ese hombre. Entonces termina la declaración diciendo, pues la justicia de Cristo no cubre, ojo con eso, no cubre los pecados por los cuales no ha habido arrepentimiento. Ahí está, mis amados. Noten, quiere decir entonces, mis amados, que la mejor definición de arrepentimiento lo tenemos en la última parte de Proverbios 28:13. ¿Cuál es la mejor definición de arrepentimiento? Aquí vamos a poner los dos puntos fundamentales. El que los confiesa, ese es el punto número uno, y el número dos es apartarse. Ahí está. Estas son las dos claves, los dos detalles fundamentales para que podamos definir correctamente lo que es un verdadero y genuino arrepentimiento. ¿Cómo yo puedo saber si una persona está verdaderamente arrepentida? La mejor manera de saber es si, aparte de confesar su pecado, esa persona se aparta. Esta palabrita es clave, mis amados. No alcanza solamente con confesar el pecado, sino apartarse del mismo. Esos dos son fundamentales, y esas dos cosas juntas es lo que constituye un verdadero arrepentimiento. Entonces, dicho eso, vale la pena que nos hagamos
Otra pregunta. ¿Sabían ustedes que este versículo destruye uno de los argumentos favoritos de Satanás para destruir al hombre? ¿Sabían eso? ¿Quieren que les demuestre? Con mucho gusto. Noten una cita del don profético que se encuentra en Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, 1199, corrobora lo que les acabo de decir. El enemigo obra con toda su energía para inducir a las personas al pecado. ¿Cómo? Acá dice que el enemigo obra con toda su sagacidad, con toda su astucia, con todo su poder para empujarle, para llevarle a una persona hacia el pecado. Entonces, alega que debido a los pecados pasados de estas, se les debe permitir que ejerza su crueldad infernal en ellas. ¡Qué terrible, mis amados! ¡Qué bombazo lo que acabamos de ver! Noten, acá dice que Satanás no solamente está contento con llevarnos al pecado. Escuchen bien, mis amados, porque este es un detalle que tiene un peso enorme. Satanás no solamente se contenta con llevarnos a nosotros al pecado, sino que también quiere ejercer su poder infernal sobre nosotros. Y eso de ejercer su poder infernal sobre nosotros no es otra cosa que destruirnos. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 10, verso 10 dice claramente: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Quiere decir, mi estimado hermano, que Satanás no solamente está contento con llevarnos al pecado, sino que después de hacernos pecar, lo que él quiere, lo que él anhela es ejercer su poder infernal sobre nosotros. Y justamente por eso, para que no suceda ni lo uno ni lo otro, o sea, para que Satanás no te lleve al pecado y tampoco ejerza su poder sobre nosotros, justamente para eso es que el Espíritu Santo inspiró el versículo 13 de Proverbios 28. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque si yo vivo la segunda parte de Proverbios 28:13, va a ser imposible. Alabado sea el nombre del Señor. Va a ser imposible que Satanás me lleve al pecado, y también va a ser imposible que él ejerza su poder infernal sobre nosotros. ¡Qué tremendo, mis amados! Eso es algo que nos tiene que llenar de gozo nuestros corazones. Alabado sea el nombre del Cordero. ¡Qué cosa más extraordinaria! Ahora, ¿qué relación tiene Proverbio 28:13 con Josué capítulo 7? Vamos a buscar un poco el capítulo 7 de Josué, porque en el capítulo 7 de Josué vamos a encontrar algo que tiene mucho, pero mucho que ver con el versículo que estamos
estudiando en esta hora. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Noten, hermanos, vamos a leer Josué capítulo 7. Solamente vamos a ver el versículo 11. Solamente es un capítulo muy largo, pero vamos a leer solamente el versículo 11 de Josué capítulo 7. Dice así: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Este capítulo 7 de Josué habla del pecado de Acán, el pecado de la codicia y del robo. De eso habla el capítulo 7 de Josué. Pero la pregunta que surge es: ¿cuál es la relación que existe entre nuestro versículo de cabecera y el capítulo 7 de Josué? Veamos la declaración inspirada. Cada día con Dios, página 132, nos va a arrojar luz sobre esta pregunta. Dice así: hay muchos profesos cristianos cuyas confesiones son semejantes a las de Acán. Noten, hermanos, qué tremendo. Quiere decir entonces que Acán es un símbolo de todos aquellos profesos cristianos que van a confesar sus pecados, pero no se van a apartar del mismo. Noten, esa es la relación que existe entre Josué capítulo 7 y Proverbios 28:13. Noten, mis amados, qué tremendo. Dice, noten cómo sigue diciendo la inspiración: desean en general reconocer su indignidad, pero no quieren confesar los pecados que gravitan sobre su conciencia y que han contribuido a que Dios esté enojado con su pueblo. Así muchos ocultan sus pecados. Ahí está, mis amados. Noten, quiere decir entonces que Acán es un símbolo de aquellos que van a dar solamente el primer paso, que es este, pero no van a dar el segundo paso, que es fundamental, que tiene que ver con apartarse del pecado. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cuál es la trampa que Satanás tiene preparado para muchos? Vamos a ver. Patriarcas y Profetas, página 200 y 201. Patriarcas y Profetas, página 200 y 201, nos habla de cuál es la trampa, pero bien diseñada y bien preparada, que Satanás tiene para muchos. Noten cómo dice: Satanás induce a muchos a creer que Dios pasará por alto su infidelidad. ¡Qué terrible, mis amados! Eso es realmente una trampa feroz.
Hermanos, no puede ser. Es imposible que Dios pase por alto nuestra infidelidad. Pero acá dice que Satanás le hace creer a miles que Dios no va a tener en cuenta su infidelidad. Esa es una trampa satánica, mi estimado. Satanás induce a muchos a creer que Dios pasará por alto su infidelidad en los asuntos menos importantes de la vida. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. ¿Qué dice acá? ¿Cuál es una de las trampas más, pero más exitosas de Satanás? Una de esas es que Dios va a pasar por alto nuestra infidelidad, pero en los asuntos más pequeños de la vida, como es, por ejemplo, el tema de la alimentación y el tema de la vestimenta. ¿Cuántos miles, pero miles de supuestos cristianos, y pongan entre comillas cristianos, hay que pasan por alto el tema de la vestimenta y la alimentación y dicen, no, eso no importa, si uno come o no come, si uno se viste o no se viste, eso es detalle, eso no tiene un gramo de valor a los ojos de Dios. Hermano, esa es una trampa satánica. ¿Por qué? Porque acá dice claramente que Satanás induce a muchos a creer que Dios pasará por alto su infidelidad en los asuntos menos importantes de la vida. Hermanos, no existe, escúchame bien lo que te voy a decir, no existe a los ojos de Dios cosas pequeñas que no tengan importancia. ¿Saben por qué? Porque Jesús fue claro cuando dijo que el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. En otras palabras, si yo no soy fiel en las cosas pequeñas, menos voy a ser fiel en las cosas grandes. Y Jeremías, ¿saben cómo dijo? Jeremías capítulo 12 dice, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo será cuando tengas que correr con los de a caballo? Noten, hermano, qué tremendo. Si con las cosas pequeñas no somos fieles, ¿ustedes creen que vamos a ser fieles cuando venga una prueba enorme? Justamente esa es una de las trampas que más éxito le ha dado a su majestad satánica. ¿Cuántos adventistas del séptimo día dicen, cuando venga la ley dominical, ahí yo me voy a poner de parte del Señor? Pero cuando le ponen un plato de comida dicen, no, si esto no tiene nada que ver con la ley dominical. Mentira del diablo, mi estimado hermano. Esa es una mentira satánica. No puede ser nunca eso así, porque Jesús fue claro cuando dijo que si no somos fieles en lo poco, en las cosas pequeñas, menos que menos vamos a hacer cuando vengan las pruebas enormes. Y sigue diciendo la cita, pero en su proceder con Jacob, el Señor demostró que de ningún modo puede sancionar ni tolerar el mal. Ahí está. Hermano, Dios no puede sancionar ni tolerar el mal. Y el ejemplo de Jacob es justamente uno de los mejores ejemplos que tenemos.
Y noten cómo sigue la declaración. Todos los que traten de ocultar, ahí está, ojo con esa palabrita, todos los que traten de ocultar o excusar sus pecados y permitan que permanezcan en los libros del cielo inconfesos y sin perdón, serán vencidos por Satanás. Oh, mis amados, qué declaración más bombástica tenemos acá. En otras palabras, mi estimado hermano, todos aquellos que oculten o excusen sus pecados van a ser vencidos finalmente por las tentaciones del enemigo. Por eso vale la pena que podamos confesar y apartarnos del pecado para que Satanás no nos reclame como su presa. ¿Por qué? Porque a quienes es que Satanás le reclama como su presa. A aquellos que ocultan el pecado, aquellos que quieren tapar sus pecados, a aquellos es que Satanás les reclama como suyos. Pero si nosotros vivimos la segunda parte del versículo 13, el enemigo no va a poder ejercer su poder infernal sobre nosotros. Ahora, otra pregunta pero muy válida es la siguiente. ¿Cuál es la actitud de Satanás para con aquellos que ocultan o excusan sus pecados? Oh, mis amados, escúchame bien lo que te voy a decir. ¿Sabían ustedes, hermanos, que hay gozo? Hay un gozo enorme entre los ángeles caídos cuando un cristiano no vive la segunda parte de Proverbios 28:13. ¿Sabían ustedes que hay un gozo enorme entre los ángeles caídos cuando nosotros vivimos la primera parte de Proverbios 28:13? ¡Epa, mis amados! ¡Qué tremendo lo que se viene ahora! Escuchen, Conflicto de los Siglos, página 543. Se viene un misil de primera categoría, mi estimado. Dice así: si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se alegra. ¿Cómo? ¿Qué dice? Claro, mi estimado, acá dice que Satanás se alegra, se regocija, se goza cuando los supuestos cristianos quieren tapar sus pecados o excusar sus faltas. Dice que hay gozo, pero un gozo terrible, tremendo entre los ángeles caídos cuando los cristianos quieren excusar sus defectos o sus faltas o sus pecados. Noten, les leo de nuevo. Si los que esconden o disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se alegra y los usa para desafiar a Cristo, y sus ángeles se apresurarían a confesar sus pecados y a renunciar a ellos. Ahí está, mi estimado hermano. ¿Qué dice? Acá dice que si nosotros pudiéramos ver cómo Satanás se vale de
las excusas que muchas veces ponemos para renunciar al pecado, cómo Satanás se vale de eso para burlarse en la cara de Cristo y de los ángeles que nunca cayeron. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir, mi estimado, que Satanás no solamente se alegra y se goza cuando ponemos excusas, sino que también se burla, usa eso como medio para burlarse de Cristo y de los ángeles del cielo. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿de qué se vale Satanás para dominarle a aquellos que excusan sus pecados? Qué tremenda esto que viene ahora. Otra vez, conflicto de los siglos, 543. Tremenda declaración, mi estimado. Dice así: de los defectos de carácter. ¿Cómo? Eso amerita poner acá en la pizarra. Vamos a poner de los defectos. ¿De qué? De carácter. De los defectos de carácter, ¿se vale quién? Se vale Satanás. ¿De qué se vale Satanás? De los defectos de carácter. Se vale Satanás para dominar la mente. ¡Qué tremenda declaración! Y sabe muy bien que si se conservan, ojo, que si se conservan estos defectos, lo logrará. Noten, hermano, ¿de qué se vale Satanás para dominar las mentes de las personas? De esto, de los defectos de carácter. Se vale Satanás para dominar la mente de una persona. Por eso es necesario que acudamos a Jesús. Por eso es necesario que le digamos: Señor, moldea mi carácter, purifícame, límpiame de toda impureza, de tal manera que mis defectos de carácter puedan ser pulidos por la mano del Maestro. Ahora sigue diciendo, noten el bombazo que se viene a continuación. De ahí que trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma de que les es imposible vencer. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Cuál es el engaño más fatal? ¿Cuál es el sofisma más fatal de Satanás? El sofisma, el engaño más sutil y más letal de Satanás es que es imposible vencer. Oh, mis amados, qué tremendo, qué detalle más tremendo lo que estamos diciendo. Satanás se goza cuando logra sembrar en la mente de las personas la idea de que es imposible vencer. Pero yo te digo una cosa, mis amados, escúchame bien lo que te voy a decir. Cada vez que Satanás te sugiera, cada vez que Satanás quiera colocar en tu mente la idea de que es imposible vencer, ¿sabes qué te recomiendo? Te recomiendo que le digas esto: vete, Satanás, porque escrito está. Romanos 8:37.
Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahí está. Noten, hermano, cada vez que Satanás te quiera sugerir de que es imposible vencer, tú le tienes que decir: vete, Satanás, porque escrito está. Y le citas Romanos 8:37. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. No dice solamente vencedores, dice más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Oh, mis amados, cada vez que Satanás venga a sugerirte que es imposible vencer, tienes que decirle así: vete, Satanás, porque escrito está. Y le citas Apocalipsis 2:7. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cada vez que Satanás venga a tu vida, a tu mente, y te sugiera que es imposible vencer, tienes que decirle así: vete, Satanás, porque escrito está. Y le citas Apocalipsis 2:11. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Cada vez que Satanás venga a sugerirte o a colocar aquí en tu mente la idea que es imposible vencer, tú le tienes que decir: vete, Satanás, porque escrito está. Y le citas Apocalipsis 2:17. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cada vez que Satanás venga a sugerirte de que es imposible vencer, tú le tienes que decir: vete, Satanás, porque escrito está. Y le citas Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Cada vez que Satanás venga a sembrar en tu mente el fatal sofisma de que es imposible para el hombre vencer, tú le tienes que decir: aléjate, Satanás, apártate, Satanás, porque escrito está. Y le citas Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Cada vez que Satanás venga a decirte que no se puede vencer, tú le tienes que decir: apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Y le citas Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Cada vez que Satanás venga a decirte que es imposible vencer, tenemos que decirle así: vete, Satanás, porque escrito está.
Y le citas Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Oh, mis amados, qué tremendo es la tesis que estamos defendiendo en esta ocasión. Ahora, ¿sabían ustedes que Proverbios 28:13 destruye uno de los engaños fabricados por Satanás? Noten, mis amados, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 597, nos va a confirmar lo siguiente. Las condiciones, ojo, las condiciones para obtener la misericordia son sencillas, justas y razonables. Noten, las condiciones son sencillas, justas y razonables. Así como suena. El Señor no requiere, ojo ahora con lo que se viene. El Señor no requiere que hagamos alguna cosa penosa para que obtengamos el perdón. ¿Cómo? Acá dice claramente que el Señor no requiere que hagamos alguna cosa penosa para que obtengamos el perdón. Hermanos, aquí encontramos algo tremendo. ¿Por qué? Porque esto destruye la cizaña que Satanás ha sembrado en la mente de millones de personas que creen que por hacer largas caminatas, por ir de rodillas de un lugar hasta otro, eso va a quitarme mi culpa o mi pecado. Esa es una trampa fabricada por su majestad satánica. Hermanos, aquí las condiciones que el cielo establece no son largas caminatas o largas peregrinaciones para que el perdón se me borre. Aquí la única condición es Proverbios 28:13. Esa es la única, pero la única condición, mi estimado hermano. Y acá lo dice. Noten, no es necesario que hagamos largas peregrinaje o dolorosas penitencias para encomendar nuestras almas a Dios. Oh, mis amados, quiere decir entonces que Proverbios 28:13 destruye, pero destruye por completo esa trampa que Satanás ha fabricado de hacerle creer a millones y a millones de personas que por hacer largas caminatas o largas peregrinaciones vamos a obtener la misericordia de Dios. Hermano, no es así como el cielo ha establecido. La única manera de que podamos alcanzar la misericordia y el perdón divino es por medio de la confesión y el apartarse del pecado. Esa es la única condición sencilla y justa y razonable. Entonces termina la cita. O para expiar nuestras transgresiones. Pero el que se aparta y confiesa hallará misericordia. Ahí está. Quiere decir, mi estimado hermano, que Proverbios 28:13 echa por tierra. Pero echa por tierra ese argumento satánico de realizar grandes sacrificios o grandes
o grandes peregrinaciones o tremendas y dolorosas penitencias con el fin de alcanzar la misericordia divina. Ahora, ¿qué es lo que Dios tiene en mente al hacernos esta promesa de Proverbios 28:13? Es interesante, mis amados. Vamos a leer Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 598. Aquí vamos a encontrar la respuesta a la pregunta. Esta es una preciosa promesa. Noten, está hablando del versículo 13. Esta es una preciosa promesa. ¿Cuánto tenemos que agradecer a Dios por ese versículo 13 de Proverbios 28? Noten, ahora va a decir por qué. Esta es una preciosa promesa dada al hombre caído, y ahora viene el ¿para qué? Para animarnos a confiar en el Dios de amor y buscar la vida eterna en su reino. Oh, mis amados, quiere decir entonces que hay dos cosas que Dios tiene en mente al hacernos esta promesa de Proverbios 28:13. Número uno, lo primero que Dios tiene en mente al hacernos esta promesa es infundirnos ánimo y confianza. Confiar. Lo primero que Dios tiene en mente lo primero que el Espíritu Santo tuvo en mente al inspirarle a el escritor de Proverbios para escribir el versículo 13 es para infundirnos ánimo y confianza. Y número 2, para que podamos buscar su reino. Ahí está. Estas son las dos cosas que Dios tenía en mente al inspirar el versículo 13 al escritor del libro de Proverbios. Oh, mis amados, qué precioso tema que hemos estudiado juntos en esta hora. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y déjame decirte que estamos a tu entera disposición. Si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer. Puedes poner tus comentarios allí debajo de los videos, puedes poner tu correo electrónico y con gusto te vamos a escribir y vamos a ayudarte en tu crecimiento espiritual. Vamos a orar entonces para terminar, para pedirle al Dios del cielo que pueda grabar este tema en nuestras mentes. Oremos. Amante Dios, Padre Celestial, una vez más nos acercamos a ti porque queremos darte gracias. Muchísimas gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias, Señor, porque hoy hemos podido defender esta tesis titulada La mejor definición de arrepentimiento. Queremos orar, Señor, para que el Espíritu Santo pueda grabar en nuestras mentes este tema. Que podamos realmente comprender con mucha claridad este versículo. Que podamos realmente gozarnos, Señor, contigo. Que podamos deleitarnos en tu compañía. Ayúdanos, fortalécenos, tonifícanos. Y que podamos realmente apropiarnos de las hermosas y estupendas promesas que tú nos haces en tu palabra. Acompáñanos
y danos el valor que necesitamos también para ponernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.